¿Qué pasa si te digo que lo que ves no es la única realidad? ¿Qué pasa si te digo que asistimos a la sombra de algo que está más allá de nuestro alcance? ¿Hay algo que todavía no sabemos? Hoy lo vamos a averiguar. Hablemos con aquellos que tienen en sus manos las decisiones, los que definen cambios en nuestro entorno, los que nos gobiernan y los que quisieran hacerlo. Escuchar a todos, para pensar nuestro pueblo de un modo distinto. Seguramente ellos tienen mucho que decir. Un espacio, todas las dudas, lo que siempre quisiste saber. Hay otra realidad que espera ser descubierta. Hay algo que todavía no viste. Vamos a conocer juntos qué pasa afuera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Qué pasa afuera? Hoy nos vamos al campo. Bueno, es una manera de decir, porque vamos a ir a la cabaña Piedras Blancas, la cabaña de Marcelo Lisiero, y vamos a conversar con este político local que ocupa un lugar en este momento en el Consejo Deliberante y que de hecho va justamente para renovar su banca a las elecciones de octubre. Con él conversaremos acerca de temas de la actualidad política de Suipacha y por supuesto también sobre sus expectativas con vistas a los comicios. Pero antes les recuerdo que en Facebook y en Twitter me encuentran como Damián Scarlaza. En ambos lugares me pueden dejar mensajes, comentarme sus impresiones acerca de este programa, de lo que han visto hasta ahora. Y si desean ver los programas anteriores, tienen que entrar a satelitesuipacha.blogspot.com.ar. A la derecha van a encontrar el apartado con el logo de ¿Qué pasa afuera? Y a partir de allí pueden entonces ver todos los programas anteriores. Ahora sí, conversamos con Marcelo Lisiero. Conversamos con Marcelo Lisiero, que nos ha recibido gentilmente en su espacio en Piedras Blancas. Marcelo, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por la picada también. ¿Qué es esto que estamos disfrutando? Mira, le saqué un quesito que es una de las joyitas de la abuela. Es un queso de leche de oveja que tiene casi 2 años de estacionamiento. Son unas partidas que hicimos bastante especiales, que las vamos guardando para eventos. Y la verdad que nos da satisfacciones porque no es muy conocida la leche de oveja, los quesos de oveja, y la verdad que es un queso de pasta dura exquisito. Realmente nos gusta mucho convidar para un evento importante porque realmente la leche de oveja para quesos duros se comporta muy muy bien y bueno, el homenaje. La última vez que conversamos fue en el predio de La Rural, sí. Un programa que grabamos al aire libre en su momento, y desde ese momento pasaron un montón de cosas, sí, en el ámbito político y en tu carrera política particularmente. Entre otras, se oficializó tu candidatura, que en ese momento era una posibilidad que se barajaba, pero que vos lo habías presentado como una posibilidad y ahora es una realidad. ¿Qué evaluación haces desde ese periodo, de ese tiempo que pasó desde ahí hasta ahora? Sí, digamos que creo que en aquel momento cuando conversamos nosotros dos, si bien ya había algunas conversaciones previas, porque ya faltaban un par de meses, creo que fue en abril y era en junio, un poco la expectativa era qué decía el resto de la gente del espacio, ¿no? Yo puse de alguna manera a consideración del resto de los muchachos, de la gente, porque hay un montón de chicas también, si les parecía que era apropiado o que sumaba el hecho de volver a participar, y un poco la idea fue que sí, así que
digamos, la decisión, yo ya las cosas que me daban miedo la primera vez, que era sobre todo el temor a algo nuevo, a una actividad que uno desconoce, ya un poco la había pasado, así que digamos, fue donde la gente más o menos dijo que estaba de acuerdo, me sumé. No, esa fue un poco lo que pasó en línea con eso, nada más. Uh-huh. Y el escenario que se generó en general, digo, no solamente dentro de tu espacio, de Unión Pro en este caso, sino en general el escenario político que se generó, los candidatos, la manera en que se armó todo, ¿te lo esperabas o hubo alguna que otra sorpresa? Sí, yo la verdad que estoy muy contento con lo que ha pasado en los últimos años en la política de Suipacha. No voy a rogarme nada ni a decir nada que nos esté en línea con lo que me parece que pasa, pero creo que se han ido sumando, digamos que en aquel 2009 ingresó gente al Consejo que a pesar de que hubo montones de discusiones y de líos y de debates y de cuestiones, yo creo que gente, tanto los que se sumaron en el 2009 como en 2011, como la gente que está ahora para acceder a algunos de los cargos, me parece que ha mejorado mucho, digamos que se ha ido mejorando mucho la calidad sin desmerecer los que estuvieron antes, pero me parece que por ejemplo en el 2009 el aporte de Sandra, de Selene, del mismo Fabián, me parece que fueron muy buenos, que enriqueció mucho el debate que se venía dando, que digamos la verdad existía poco porque por un tema de mayoría y eso había realmente bastante poco debate, y creo que ahora, digamos tal cual viene dándose las PASO, el aporte que puede hacer Alejandro, el aporte que puede hacer el mismo Rubén Darío o Darío Rubén, creo que va mejorando y que va fortaleciendo bastante, por lo menos la calidad del debate y la calidad de las sesiones. Si bien algunos la pueden cuestionar y pueden pensar que sí, que hay lío, hay en todos lados. Es decir, esto no es patrimonio del Consejo Deliberante de Suipacha. Siempre que hay diferentes ideas, siempre que hay diferentes fracciones políticas, hay debate. Lo que se busca es que el debate sea en el marco del respeto, en el marco de la responsabilidad. Y nosotros hemos tratado de que las cosas corrieran por ese camino. A veces se desmadran, a veces hay algún exabrupto, pero bueno, yo creo que yo estoy contento con lo que pasó de 2009 para acá en la política. Creo que todos, porque por eso decía al principio, no me voy a rogar nada yo, sino que creo que todos fuimos partícipes de un cambio que se está dando y que se va a seguir dando y que creo que se va a terminar de coronar en 2015, porque creo también que hay un proceso que está, no sé si agotado, pero llegando a su fin, y creo que va a ser bueno renovarlo, manteniendo las cosas que se hicieron bien, porque no vamos a ser necios, hay cosas que se hicieron bien, y intentando cambiar las cosas que no se están haciendo, o que a nuestro criterio no se están haciendo tan bien, y que en muchos casos son propias de la eternización en los cargos. ¿Sí? Una de las cosas por la que uno cree en la democracia es porque la alternancia es muy sana, y de alguna manera la alternancia también hace que nos preocupemos por mejorar, porque un competidor puede hacer las cosas mejor que nosotros mismos. Entonces esa posibilidad de alternancia siempre hace que yo me preocupe por mejorar, justamente para tratar de hacerlo mejor, que la gente lo reconozca y que me vuelva a votar. Cuando no existe la alternancia es cuando me parece que empiezan a fallar algunos resortes de la democracia, y cuando pasa lo que vemos en muchos casos que pasa en Suipacha, ¿no? ¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia, los resultados de las PASO? La verdad que sentí una gran alegría, primero porque ganamos, ¿no? Ganar significa, a veces, aunque fue por 2 votos, ganar significa, sobre todo
desde donde veníamos, con una elección anterior donde el oficialismo tuvo 2.000 y pico de votos y el espacio de Suipacha para Todos tuvo 1.500, que la suma matemática daba 3.500 votos y que muchos hacían especulaciones respecto de un número superior a los 3.000, para nosotros fue todo un logro, y creo que fue una muy buena noticia el hecho de, por un lado, que el oficialismo siguiera manteniendo, inclusive aliado con Suipacha para Todos, siguió manteniendo la misma cantidad de votos prácticamente. Eso quiere decir que perdió por un lado lo que ganó por el otro, y que nosotros mantuvimos un caudal electoral importante, que es el que de alguna manera te refrenda los títulos, porque vos decís, bueno, nos votaron 2.300, 2.400, 2.500 personas hace 2 años. 2 años después, ¿qué es lo que pasa? O sea, supimos mantenernos, no supimos mantenernos, se nos cayó el caudal, y creo que lo mejor que nos puede pasar es como mínimo sostenernos en el mismo nivel. Ojalá, ahora que ya es por los puntos, porque también es cierto que muchas veces la gente vota tanteando, las pasos son toda una experiencia nueva para todos, no solo para los que estamos, para los que votamos, sino para los que nos votan. Y creo que como tal, como experiencia nueva, lo que estamos sintiendo es que es como una prueba para ver qué pasa y de ahí, en base a eso, ir tanteando quién, en base a los resultados, tantear quiénes realmente pueden tener acceso a una banca o a un cargo, y en base a eso fortalecerlo, mejorarle las posibilidades o quitárselas, ¿cierto? ¿Por qué no estabas ese día de las PASO? Porque la noche antes, mejor dicho, la noche antes, no, 2 noches antes me avisaron de Colombia. Estamos trabajando para una licitación muy importante en Colombia, y el día que 2 días antes de las elecciones me avisaron que tenía que estar el lunes, las elecciones fueron el 11, el lunes 12 tenía una audiencia en lo que sería el SENASA colombiano, que es el ICA, allá se llama ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, a las 10 de la mañana, y no había avión con que llegar. El único avión que tenía llegaba a 9:30 al aeropuerto, me era imposible llegar en media, hacer todos los trámites migratorios, más aduana, más todo en media hora y llegar, me tuve que ir el día antes. Esta cuestión de tus viajes y de tus ausencias en Suipacha es una de las cosas que más se te cuestiona, porque esas ausencias luego son ausencias también en el Consejo Deliberante, y hay una especie ya muy difundida que es Marcelo falta el Consejo. Sí, yo me viene bien la pregunta porque también es cierto que a partir de todo esto que se está diciendo, un día me senté con el libro de asistencia, el libro grandote que tenemos en el Consejo que firmamos, y en realidad vi en blanco y negro cuál es la situación. Es decir, para que se entienda, al día de hoy hubo 98 sesiones desde que yo asumí en el año 2010 en realidad, porque las elecciones fueron en 2009, pero yo asumí en marzo de 2010. Y de las 98 sesiones, yo falté en un promedio de 5 o 6 sesiones anuales. O sea, yo al día de hoy tengo 24 faltas sobre 98. O sea que tengo un 76% de asistencia al Consejo. Uh-huh. Es cierto, no voy a negar que cuando me toca estar fuera del país no puedo estar acá. Realmente es una de las cuestiones que es una realidad y que se cuestiona y que entiendo hasta cierto punto que se lo haga. Pero también es cierto que, nosotros hemos armado un equipo de trabajo con el resto de los compañeros concejales y con los que no son concejales pero están dentro del espacio, en el cual de alguna manera nos hemos ido repartiendo los trabajos en función de las especialidades de cada uno, en función de lo que cada uno se siente fuerte y capacitado como para hacer, con tiempo para hacer y con apoyo como para hacer. Entonces, en ese sentido, yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros, es cierto, yo no soy el concejal que está en la calle permanentemente con el vecino, mirando el pozo, mirando la señalización de una calle, es real. Pero sí es cierto
también que, digamos, de acuerdo a mi formación y de acuerdo a los tiempos con los que cuento, he tratado de especializarme mucho en otra cosa que es muy importante, porque acá, digamos, se tiene mucha presencia o se tiene mucha constancia de aquel que está permanentemente dando vueltas por dentro de la municipalidad o mirando, voy a decir una palabra que no voy a decir, conversando con la gente y llevando un poco, escuchando. Pero la verdad que hay otra tarea que es muy importante y que en nuestro consejo, en todo el consejo, yo la he asumido un poco como mi rol, ya no dentro del espacio, sino como en todo el consejo, que es la de control de la gestión. Es decir, no nos olvidemos que además de que Suipacha, digamos que la gente tiene necesidades, que de acuerdo a eso mis compañeros, ya sea Alejandro, Walter, Néstor, digamos, la gente que está más en contacto con la gente, ellos lo hemos delegado en ellos, pero hay una parte que es el control de gestión, que es la que yo he tratado de asumir y de llevar adelante. Que no es poco el tiempo que me lleva, que no es poco leer y analizar una rendición de cuentas que son 5 o 6 tomos de 500 hojas, son 3.000 hojas que hay que leerlo, y que para eso en realidad lo que se necesita es una computadora, tiempo y una oficina. Por eso digo, a lo mejor no ando tanto en la calle, pero estoy mucho en el control de la gestión. Y a partir de ahí y reconozco que hemos ido descubriendo muchas cuestiones que a su vez vamos aprendiendo, porque también es cierto que cuando asumí en el 2009 no tenía ni idea de lo que era un presupuesto y no tenía ni idea de lo que era una rendición de cuentas. Hoy, de alguna manera, me he especializado mucho en eso y tengo mucho más criterio para poder ver cosas que otros por ahí no pueden ver, porque digamos, soy veterinario, pero hice un curso, digamos, hice un máster en administración de empresas, entonces alguna idea de todo eso tengo, y nos ha permitido evaluar y ver cosas importantes, como en aquel momento cuando denunciamos la ruta del dinero de la cooperadora municipal y hicimos 2 o 3, no voy a decir interpelaciones porque no las fueron, pero sí convocatorias a la persona que era la presidenta en aquel momento de la cooperadora, y fuimos investigando un poco qué es lo que pasaba y cómo se manejaban, y eso después se corrigió. Fuimos, digamos, con cada uno de los análisis que hice, digamos, yo encontré cuestiones en las rendiciones de cuenta como que las licitaciones las firmaba la misma persona, o sea, las firmaban distintas personas, pero la redacción la escribían los mismos, la redacción donde se pone el precio de una licitación. Si nosotros dos vamos a competir para ver quién vende este producto, vos no vas a querer que yo sepa mi precio. Sin embargo, tanto tu planilla como la mía estaban escritas con la misma caligrafía. Eso fueron cosas que lo denunciamos, lo mandamos al Tribunal de Cuentas y se corrigió. Es decir, porque vemos que son lugares donde hay irregularidades. Como por ejemplo lo del año pasado, que fue bastante conocido, que es lo de nosotros aprobamos un presupuesto donde el Ejecutivo decía que iba a pagar 17 millones de pesos entre sueldos, cargas sociales, digamos, en gasto de personal, que es como se llama genéricamente. En gasto de personal, 17 millones, de 23. Cuando voy a la rendición de cuentas se han pagado 12 nada más. Cuando nosotros vemos eso y lo exponemos a la luz, digamos, eso es lo que de alguna manera también hace al control de la gestión. Entonces, yo digo, y quiero hacer hincapié en esto porque yo no voy a negar que a veces no he podido y que hay 4 o 5 sesiones por año que por ahí no puedo estar por un tema de que me las trato de acomodar lo mejor que puedo, sabiendo más o menos cuándo son, pero hay veces que inevitablemente, como me pasó ese domingo de las elecciones, no puedo estar. Pero no dejo de lado la responsabilidad que asumí con la gente. Lo que hacemos es tratamos de readecuarnos nosotros para irnos cubriendo en determinados lugares, y hay responsabilidades que son dentro de nuestro espacio, son mías y las asumo yo y las llevo yo, y trato de ponerlas a la vista de todos como para que después sobre eso se delibere y se defina y se decida. No es un tema menor, 40 millones de pesos de presupuesto que hay que controlar y que hay que, digamos, yo siempre digo, primero tenemos que analizar qué dice el Ejecutivo que va a hacer con los dineros del año que viene,
ahora este mes, calculo octubre, nos va a llegar un presupuesto donde el Ejecutivo nos dice, el año que viene, de acuerdo a al dinero que nos ingresó el año pasado, el año que viene, en teoría nos va a ingresar esta cantidad de dinero. Y esto es lo que vamos a hacer. Básicamente eso es el presupuesto. Y en base a eso, después, terminado el año, en marzo, abril aproximadamente, nos llega esto que yo digo, que es la rendición de cuentas, donde dice, yo había dicho que iba a hacer todo esto, hice todo esto. Controlen para ver qué es si está en línea con lo que hice. El año pasado encontramos una partida de combustible de 2.200.000 pesos. Si lo dividís por 6, que era el precio de un litro de gasoil, son casi 400.000 litros de combustible. Entonces son cuestiones que hay que marcar. Uno no dice, acá hay un ilícito. Lo que estamos diciendo es, muchachos, esto no es normal. Mercedes utiliza, con 186 vehículos, utiliza 400.000 litros de combustible. ¿Por qué nosotros usamos 350.000 litros de combustible? ¿Por qué pagamos una cuenta de 350.000 litros? Bueno, veamos. No estamos denunciando un ilícito. Hay veces que uno dice, bueno, ¿tienen pruebas? No hay ninguna prueba. No tengo una prueba en la mano. Si no, no lo estaría diciendo acá, lo estaría diciendo en tribunales. Lo que estamos diciendo es, no nos parece razonable ni lógico. A ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, ese es un trabajo que yo te aseguro también que lleva mucho tiempo y claro, no se ve porque lo hago dentro de una oficina. Pero me parece que cuando revalidamos los títulos en unas PASO como esta que pasaron y vemos que en realidad la gente vuelve, digamos, tenemos el mismo caudal de votos, quiere decir que están valorando lo que se hace. Repito algo, vos la otra vez me decías, ¿qué pasa con la gente que dice que el Consejo no se hace nada? Yo te digo, yo no pretendo que la gente vaya al Consejo a ver qué es lo que hacemos. Pero sí a veces duele un poco cuando dicen no hacer nada, porque la verdad es que también hemos hecho, no solamente este trabajo, tengo la cantidad de proyectos proyectos que hemos presentado y que se han convertido, algunos en ordenanzas o en decretos. Presentamos en el primer año la rotonda de Locovi, la rotonda y la entrada del acceso a Suipacha, hay cantidad. Por ejemplo, presentamos uno en el año 2010, yo ya me había olvidado, ahora repasando un poco las cosas, porque me gusta hacer un balance de lo que se vino haciendo. Uh-huh. Y repasando un poco las cosas, encontramos, que yo me había olvidado, en el 2010, el Ejecutivo presentó una pregunta al Tribunal de Cuentas para ver si podía readecuar las partidas del presupuesto sin previa autorización del Consejo Deliberante, cosa que repudiamos y que rechazamos. O sea, no es que estamos sentados ocupando una banca y entibiándola. La verdad es que se ha hecho un trabajo. Es cierto, no se ve permanentemente, pero... En un principio, cuando el Consejo empieza a adoptar esta actitud un poco más fuerte y un poco más de cuestionamiento para con las decisiones del Ejecutivo o para los presupuestos o las rendiciones de cuentas, se desaprueba una rendición de cuentas y todo esto, hay una reacción del Ejecutivo que es bastante fuerte también, ¿no? El principio de acción y reacción, esta actitud del Consejo genera también una reacción por parte del Ejecutivo. ¿Cambió eso? ¿Cómo lo ven hoy? Sí, yo lo digo públicamente, lo dije en su momento, yo creo que el Ejecutivo, en aquella primera rendición de cuentas que rechazamos, que fue en el año 2010, tuvo una actitud que yo espero que no repita, porque además de ser mentirosa la actitud, pudo haber sido grave y pudo haber sido peligrosa. O sea, en aquel momento nosotros rechazamos la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, repito, es lo que se hizo con el dinero del año pasado. No tiene nada que ver con lo que va a venir o con lo que decido gastar el año que viene. Y en aquel momento lo que pasó fue que rechazamos la rendición de cuentas y el Ejecutivo convocó a las fuerzas vivas, convocó a personas particulares, convocó un montón de gente y uno por uno lo fue tratando en la municipalidad, diciéndole que porque nosotros habíamos rechazado la rendición de cuentas del año pasado, ahora no iba a tener recursos para determinadas cosas.
llamó a las cooperativas, llamó a la gente, y eso la verdad que no es así. O sea, él ya tiene un presupuesto y tiene la plata asignada de lo que va a tener para gastar este año. Entonces, por eso digo que fue una actitud mentirosa, porque puso a la gente, como la gente en general no sabe cómo es el funcionamiento, la puso en situación de tener que... Y yo digo, vulgarmente nos tiró la tribuna en contra y podía haber sido grave. O sea, ¿cómo se siente el papá de una criatura que tiene un problema de salud cuando le están dando un medicamento y dice, no, a partir de ahora no te voy a dar el medicamento? O sea, si me hubieran venido a prender fuego a la casa, un padre desesperado, y por ahí hubiera tenido razón, o me hubiera partido un fierrazo por la cabeza. Y sin embargo, la causa no era esa, digamos, no debió ser así, porque, repito, nosotros cuestionamos qué hizo con el dinero el año pasado, no le estamos diciendo este año no podés hacer tal y tal cosa. Entonces, bueno, este año rechazamos la rendición de cuentas por otras situaciones, por lo que comenté de los sueldos, por lo que comenté de algunos gastos que nos parecieron excesivos, y sin embargo este año la reacción no fue de la misma manera, cosa que de alguna manera valoro, ¿no? Uh-huh. y que hay que destacar. Marcelo, ¿aguantás una pausa? Sí, claro. Después de la pausa seguimos conversando con Marcelo Lisiero. Pescadería Caballito de Mar. Todos los días, pescado fresco directamente de Mar del Plata. Pescadería Caballito de Mar. Gran variedad de pescado de mar y río. Pescadería Caballito de Mar. Belgrano 277. Los mejores precios. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Santería La Paz. Amplia y renovada variedad de artículos religiosos y de aromaterapia. Imágenes, medallas, cadenas, anillos, cuneros, pelas, saumerios, sales energéticas, lámparas y cazuelas eléctricas con sales. Santería La Paz, Hipólito Yrigoyen 15. Atendemos de lunes a sábados, de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. Lencería Belladonna. Ropa interior femenina y masculina. Contamos con las prestigiosas marcas Sweet Victorian, Sweet Lady, Lodi, Andresa, Marcela Couri, Sigri, Deville. En Belgrano 208, Lencería Belladonna. Bayut Muebles. Muebles de pino macizo. Muebles rústicos CML. Armarios, sillas, banquetas, roperos, camas, cómodas, modulares, cristaleros, futones, camanido, barras, mesas de todo tipo. Diagonal Hipólito Yrigoyen 8. Teléfono 480-319. Panadería y confitería Las Marías. Disfruta de nuestros productos. Pan, facturas, marineras, masas finas, tortas, postres.
En Belgrano 271, Panadería y Confitería Las Marías. Perinola, tienda didáctica. Juguetes para niños de diferentes edades, libros, amplia variedad en juegos didácticos y de mesa. Todo en artículos escolares. Ahora, fotocopias. No te quedes sin conocer nuestro amplio local de 25 de mayo 661. Perinola, tienda didáctica. Segundo bloque, charlando con Marcelo Lisiero. La tabla ya quedó... Mostrame la tabla, por favor, porque ya quedó diezmada completamente. Bueno, vamos a hablar ahora de otras cuestiones que también tienen que ver con el Consejo Deliberante, que es el lugar, el sitio en el que te desempeñás, pero que tiene que ver un poco con el Consejo a futuro. ¿Cómo ves que se van a desarrollar de ahora en adelante? Primero me interesaría ver qué va a pasar ahora, en estas pocas sesiones que quedan antes de las elecciones, con toda la carga que representa el hecho de que muy pronto habrá elecciones en Suipacha. Sí, bueno, indudablemente con la escisión de Suipacha para Todos, me estoy refiriendo a los chicos, a Damián y Sandra, que forman su propio bloque y de alguna manera se apartan, y después Selene, que también forma el bloque de Frente Renovador y se aparta del oficialismo, hay una situación de minoría al cual el oficialismo no está muy contento ni acostumbrado, y con la cual le va a tocar, entiendo, gobernar no solo lo que queda de este año, sino los 2 años que vienen. Es decir, no estoy haciendo futurología, simplemente viendo un poco y analizando cuáles han sido los guarismos de las últimas elecciones y pensando que como mínimo se van a repetir similares, sin que haya demasiados cambios, porque nada hace pensar que vaya a haber cambios demasiado importantes. Pienso que digamos que un escenario muy probable es que entren 2, como va a haber 6 este año, que entren 2 concejales por cada uno de los 3 primeros bloques. En ese caso el oficialismo va a reponer, o sea, se le irían 2 y entrarían 2, y tiene, se está yendo, claro, porque se va Antonio, que era de Suipacha para Todos, que no era de ese bloque, y se está yendo, en realidad se van 3, se va Paulucci, y se va, y saldría Selene, con lo cual el oficialismo quedaría Graciela Díaz y Bernabé. Habría que ver cuál es la situación, digamos, de salud de Bernabé, pero en principio serían esas las 2 bancas y se le sumarían 2 bancas más, entiendo, con lo cual pasarían a tener 4 de 11. Si Bernabé finalmente no termina asumiendo, van a ser 3 de 10, con el cual, es decir, el mejor de los escenarios para el oficialismo es que va a tener 4 bancas de 11. Ese es un análisis que no hay que ser muy... Entiendo. Pero bueno, le va a tocar, sí, gobernar los últimos años con, si no hace alguna otra alianza, que no va a ser con nosotros, te lo aseguro, pero si no hace alguna otra alianza, seguramente le va a tocar gobernar con el Consejo en minoría. Esa alianza generó, más allá de las cuestiones prácticas, concretas, numéricas, de cantidad de concejales para un lado, para otro,
quién se alinea y quién no con la oposición. Digo, generó también una especie de cierto clima de rispidez dentro del recinto a la hora de sesionar, o me parece a mí, Sí. porque uno encuentra incluso que en el discurso de este o de aquel concejal siempre hay una pequeña línea en letra chica de bajada de línea para Sí. o para Antonio Insúa o para el bloque oficialista. Sí, no quiero meterme en las internas de los demás bloques, pero sí, esto es natural, pero esto es Beneficia, producto... ayuda, no sirve para nada, viene a tirar... No sirve. Lamentablemente, lo que pasa es que es muy difícil contenerse cuando uno tiene algo atragantado de decirlo. Pero en el fondo no sirve. Yo valoro mucho cuando detrás de esas agresiones aparece alguien a bajar un poco los decibeles. A mí me tocó hacerlo mucho en los 2 primeros años, cuando el oficialismo atacaba mucho a Suipacha para todo, y yo muchas veces trataba de decir, muchachos, si no, sobre todo en las reuniones de comisión, si no bajamos un poquito los decibeles no vamos a resolver nada, porque nos terminamos matando por nada, y lo que tenemos es concreto y hay que resolverlo y está acá en estos papeles. A ver, ¿por qué no nos sentamos? Eso, los 2 primeros años era mucho el oficialismo contra Suipacha para todo. Y ahora se estableció mucho esto entre Antonio y los chicos de Defensa de los Vecinos. Pero bueno, son situaciones que yo no quiero abrir juicio. O sea, estoy contando un poco objetivamente qué es lo que me parece que pasa, pero creo que en el fondo no es positivo, porque se pierde el foco de lo que estamos ahí. Ahí estamos para legislar las cosas que podemos resolver. Siempre digo también, sí, perdón. No, digo, sos, además de concejal, un político en campaña. Y en ese marco, ¿qué estás haciendo o cómo lo estás encarando? Sí, pero no, pensé que me ibas a decir que no quería tirarme contra alguien. La verdad es que nunca trato de ir personalizar las cosas contra alguien o contra algo. Uh-huh. Sí, estoy en campaña y todo, pero trato de no es mi estilo personalizarlo contra alguien. Sí contra actitudes o contra cuestiones de gestión y eso. ¿Sentís lo que dijo Alejandro, que la campaña está siendo más fuerte, más de choque y que ustedes están siendo atacados? Sí, digamos, eso ya uno lo espera. Las campañas son así. Uno esperaría que fueran más leales y no tan mentirosas las campañas. ¿Mentirosas? Mentirosas porque se le sale a decir a la gente que porque nosotros hicimos un proyecto, por ejemplo, de comunicación, o sea, muy light, hablando en términos... un proyecto de comunicación diciendo que se nos informara al Consejo Deliberante quién dentro de la municipalidad tenía que determinar cuáles son los terrenos digamos que están sin ocupación, como para que no se intrusen y no se meta gente. Salieron a decirle a la gente con el papelito, por este proyecto que presentó la oposición nosotros les vamos a dejar de dar material. ¿El papel es ese? Este proyecto, sí, un proyectito de comunicación que lo único que dice es, artículo 1, se solicita al Ejecutivo que informe cuál es el área municipal y su responsable encargada de determinar a quién se beneficia con la ejecución de los módulos secos. Uh-huh. Y el artículo 2 dice, se solicita al Ejecutivo que informe cuáles son los pasos a seguir para comprobar la posesión sobre los terrenos correspondientes de aquellos beneficiarios a los mencionados módulos. Y con esto... Claro, como vuelvo a lo mismo, a veces se abusan de que la gente no está tan empapada de la cosa. Entonces, con esto le van a decir a la gente, no les vamos a entregar más materiales para la construcción de su vivienda, o para las mejoras, para lo que sea, porque la oposición sacó y es público. Entonces, uno aspiraría a que el nivel de debate sea de otro nivel, a que debatamos ideas más importantes, no a que salgamos a mentir para convencer a la gente, al pobre tipo que está esperando que le llegue 2 bolsas de cemento y una chapa, que le diga, no, mira, no te la vamos, o un medicamento, no te lo vamos a dar porque la oposición hace lo que tiene que hacer, la oposición está para controlar, la oposición está para preguntar, la oposición está para...
Entonces, demos un debate mejor. Digamos, en el fondo, Damián, y con esto empecé un poco el tema, en el fondo, lo que creo que está cambiando y que va a cambiar en los próximos años es que vamos a tener un nivel de políticos y de diálogo mucho más rico. Que de hecho, este último tiempo se ha dado bastante en el Consejo. En las sesiones y todo se ve un diálogo mucho más civilizado y mucho más constructivo. No diálogo, discusión, y a veces las discusiones son fuertes, pero es importante que se discuta lealmente y que se discuta con la verdad y que se discutan ideas, porque en el fondo también es lo único que podemos... A ver, que también se tiene que entender, y la gente tiene que entender, que no es mucho más lo que se puede hacer desde el Consejo. A veces la gente se nos acerca diciendo, no, pues usted tendría que hacer tal cosa, tal otra. Arreglar calles. Claro, y la verdad es que nosotros podemos poner de manifiesto que tal barrio tiene tal problemática para que se ocupe, o que tal vecino tiene este problema, o que haría falta un cambio en tal... Pero después la decisión final la tiene siempre el Ejecutivo. Nosotros hemos aprobado por unanimidad proyectos como el del Foro de Seguridad y después no se ejecutan. O sea, siempre la última palabra la tiene el Ejecutivo. En el tema salud, por ejemplo, que muchas veces nosotros tenemos claro qué haríamos el día de mañana si fuéramos gobierno. Nosotros tenemos claro que habría que tener una mejor calidad en la medicina local, que tener una sala de terapia intensiva, que tener 8, 10, 15 médicos bien pagos, viviendo en Suipacha, criando sus hijos en Suipacha, radicando de alguna manera sus familias en Suipacha, porque eso me parece que levantaría el nivel general, pero desde el Ejecutivo, es decir, eso el día que tengamos el poder como para hacerlo. Hoy podemos sugerirlo, hoy podemos decir, mire, el hospital está necesitando un tomógrafo, una sala de terapia intensiva, lo que sea. Pero el día que podés hacerlo es el día que tenés el poder del Ejecutivo para hacerlo. A eso estamos aspirando y eso es lo que hemos ido aprendiendo todo este tiempo y viendo un poco como para en algún momento decir, bueno, ahora llegó el momento de hacerlo porque creemos que tenemos los elementos como para hacerlo y porque creemos que es lo mejor para el pueblo. Recién dijiste, hablemos de proyectos, presentemos proyectos. Yo te digo, ¿qué pone ahora Unión Pro arriba de la mesa si es necesario presentar proyectos en general, refiriéndonos a Suipacha? ¿Hoy qué pondríamos? O sea, ¿cuál sería la situación? Sí, caballito de batalla, digo, esto es lo que pesa. No, lamentablemente hay algunos proyectos que se discutieron este año y que no, o sea, ahora, por ejemplo, esta semana vamos a presentar, ya presentamos uno. El camino arriba, por ejemplo, la ruta, si bien está muy bien todavía, hay lugares donde empieza a agrietarse y donde empieza a meterse humedad, empiezan a aparecer después abajo, se socava abajo la humedad y empiezan a aparecer los pozos. Tenemos las cooperativas, tenemos la posibilidad, entonces estamos diciéndole al Ejecutivo, si se pueden ir rellenando con brea las grietas que va teniendo para que no se nos meta el agua, a lo mejor le damos 10 años más de vida útil al camino. O sea, no digo que este sea el proyecto, pero me acordé del que presentamos ayer. Pero hemos tenido proyectos que la verdad que es una lástima que no hayan podido avanzar. Yo siempre insisto con el proyecto del Banco de Tierra porque me pareció un proyectazo. El año que viene lo volveremos a insistir con eso. Proyectazo porque hablaría mucho. Queremos tener una administración transparente de las tierras. Quisiéramos tener una administración más transparente de toda la gestión. Pero bueno, podemos empezar con algunas cuestiones y creo que la parte de las tierras es muy sensible a la gente porque todo el mundo quiere tener su terrenito para construir su propia casa. Y entonces a veces vemos que la administración no es equitativa o no es transparente. Cuando digo transparente no es que estoy hablando de un ilícito, estoy hablando de que cuál es el argumento para dárselo a este sí y a este no. Está escrito en algún lado. Hoy cualquier empresa se maneja con un instructivo de cómo se hace, de cómo se debe hacer un trabajo, de cuáles son los pasos a seguir a partir de que se produce un determinado evento. Bueno, eso queremos un poco, que empiece a haber
un protocolo de calidad, un paso a paso de qué es lo que se hace cuando un vecino tiene una determinada necesidad. Y no, que acá está la cosa, y no volver rehén a todo el mundo de que yo en determinada época del año, si te doy esto, me votás, o si te voy con esto, voy a recibir a la vuelta un voto. Esto es lo que nos parece, o sea que los dineros son públicos y quien lo administra tiene que tener la suficiente transparencia como para que todos sintamos que estamos bien gobernados y administrados. ¿Cómo están bregando con, ahora que están planeando y planificando su campaña o que la están llevando a cabo, cómo están bregando con los resultados que obtuvo su fuerza a nivel provincial y nacional? La verdad, no nos estamos ocupando mucho del análisis de... Nosotros siempre, yo desde que, y esto creo que alguna vez te lo conté en alguna otra nota, a mí me vino a buscar la gente del radicalismo, pero yo siempre dije, no voy a hacer esto por el radicalismo, por un partido político. Yo tengo mi simpatía y a veces me enojo y a veces estoy de acuerdo con algo que se dice, pero la verdad yo quiero trabajar por la comunidad. No, la verdad que no nos estamos ocupando mucho de ver qué pasa afuera, qué pasa en nuestra... Porque de hecho además venimos de vertientes distintas, es decir, hay quienes están más alineados con Margarita Stolbizer, hay quienes están más alineados con De Narváez, hay quienes están más alineados con Mauricio Macri, entonces... Creemos que también es una manera de mantener una buena armonía, trabajar juntos por un fin local y por un fin determinado. Y la verdad es que, ahora si me preguntás qué me parece que va a pasar, creo que Massa se está perfilando claramente para ganar esta elección y cada vez por más votos. Hay como... cierta energía interior que a uno lo mueve a tomar decisiones importantes en la vida. Calculo que en aquel 2009 en el que comenzaste a involucrarte en política debe haber tenido que ver un poco con tu relación con el campo, con el momento tan particular que vivía el país. Sí. Y hoy si te pregunto cuál es la energía que te mueve o qué te moviliza, qué te arde adentro para seguir haciendo política, ¿de qué hablarías? Mira, yo creo que también de alguna manera en aquel momento, si bien lo que me movilizó fue la situación del campo, siempre pensé que podía hacer algo por mi comunidad chica, que es Suipacha, y que no lo estaba haciendo, digamos. Siempre pensé que podía aportar o sumar algo para la comunidad. Y siempre es dejar para mañana. Bueno, en aquel momento me metí un poco movilizado por eso, pero con el objetivo de hacer algo por la comunidad. Y hoy me doy cuenta que en realidad pude hacer algo, que en realidad sigo, digamos, habiendo pasado todo lo que pasamos y habiendo corrido todos los riesgos que corrimos, porque a veces no es fácil estar en estos lugares, tener una exposición pública, y habiendo pasado por todo lo que pasé, me doy cuenta que el aporte es valorado también por la comunidad, por la gente, por mis propios compañeros. Y hoy creo que lo que más me moviliza es poder seguir, digamos, ese cambio que me parece que se empezó a gestar en el 2007, que lo pudimos fortalecer en el 2009, que en 2011 estuvimos ahí otra vez y que ahora se perfila otra vez como para hacer un buen papel. Me parece que el tema que me moviliza ahora es la perseverancia, es no aflojar. Porque es cierto, no estoy tan movilizado como en aquel momento que cortaba la ruta, y es cierto, pero me parece que ahora lo que más me moviliza es sentir que el objetivo de generar un cambio, de que la política, de generar un cambio en la política, en el modo de hacer política, en el modo de relacionarse los políticos con la gente, y eso me parece que está cada vez más cerca, y eso me moviliza. ¿Qué cosa cambiaría si tuvieras el poder absoluto, por decirlo de algún modo, de cambiar cosas del escenario político, de la manera en la que se da la política en Suipacha hoy? Eso, fundamentalmente eso. Yo creo que hay que bajar el nivel de agresión, y las agresiones se generan porque
Digo, debe haber algunas cosas que te dan bronca, que si esto yo no quiero que sea así. Más allá de que a otro le pueda parecer bien, debe haber cosas que a vos particularmente, personalmente, no te gustan. Sí, fundamentalmente eso también, Eso. la mentira, el golpe bajo, gratuito, porque si estamos todos tratando de hacer las cosas bien. Yo acá tengo mis auditores en la fábrica. O sea, acá viene Senasa una vez por mes y te auditan de pie a cabeza. ¿Y por qué quien maneja? Y esa es una empresa privada, donde yo puedo decidir si hago una pared, levanto, pongo azulejo, o ¿por qué no cuando los dineros son públicos? ¿Por qué no cuando los dineros son de todos nosotros? ¿Por qué no preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y aquello otro por qué? Entonces no hay que enojarse, de hecho esa es la función. Entonces cuando eso provoca enojo y el enojo después provoca golpes bajos y provoca acusaciones falsas, eso me gustaría cambiarlo, eso me duele. Sé que es así y que va a seguir siendo así, pero ojalá un día, por el bien de nuestra comunidad y el de la educación de nuestros hijos y todo, podamos tener una discusión sana, saludable y frontal, pero con la verdad. Me parece que pasa por ahí la cosa. Si tuvieras que describirme o definirme al grupo del que formás parte en Unión Pro, ¿cómo lo harías? Yo creo que es un grupo que ha ido mutando de alguna manera, que han ido apareciendo nuevos jugadores, que han ido desapareciendo otros, desapareciendo en el buen sentido, ¿no? Es decir, hay quienes de golpe asumen un rol un poco más protagónico porque les toca, hay otros que se cansan y empiezan a retroceder y dejar espacio, pero creo que lo mejor que tiene el grupo es que nos hemos, a pesar de 4 años que son duros, que a veces pasás por momentos de angustia hemos sabido convivir y hemos sabido hacer que prevalezca la idea del equipo por sobre los egos de cada uno de los que lo formamos, porque naturalmente en un grupo donde hay muchas personas hay muchos egos y a veces hay que tener la suficiente capacidad como para saber hasta dónde estoy defendiendo una idea o estoy defendiendo mi ego y hasta dónde debo decir, acá me corro un cachito porque la idea que trae alguien es superadora de la mía y mi ego tiene que estar tranquilo que estoy dejando lugar a alguien que aporta algo mejor que lo que yo estoy aportando. Me parece que esa es y eso lo hemos visto reflejado en la mayoría, o sea, todos los que han ido pasando por el grupo y los que están hoy y los que... Yo no escuchaba a nadie que se haya ido enojado, que haya pegado un portazo, y si escuchaste a alguien, a lo mejor decímelo porque no... Pero del grupo con el que empezamos trabajando, no hay nadie que se haya ido de un portazo y se haya peleado con alguien y haya insultado. Hemos tenido discusiones, pero el equipo está formado y el equipo sigue para adelante. Y eso me parece que es lo más valioso. Esa creo que era la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, que me definieras al grupo. Bueno, a ver, ¿qué pasa en octubre? ¿Quién gana? No, yo creo que vamos a ganar en octubre. Creo que con un poco de suerte vamos a sacar algunos votos más que los que obtuvimos. Que los dos que obtuvieron de diferencia. Sí, yo creo que sí. Digo, debe ser también algo que les preocupa, me imagino. Por supuesto. Es Pero una diferencia. Sí, lo que pasa es que yo revertir. creo también es que como idea de oposición somos una oposición que hemos sido muy coherentes siempre, ¿no? Es decir, no hemos formado nunca parte del oficialismo, no hemos tenido nunca no hemos querido hacer nunca, es decir, siempre nos hemos mantenido como oposición. Creemos que somos la única oposición o la oposición que puede garantizarle a la gente que no vamos a dar un paso atrás o a negociar la línea que estamos trazando en cuanto a tratar de seguir adelante con el control de la gestión, de seguir adelante con la demanda de la gente por oponerse o por plantear una oposición seria,
no la vamos a dejar de lado por ninguna alianza estratégica con el oficialismo. Y eso creo que nos posiciona como, a los ojos de quien quiere votar oposición para que las cosas cambien, nos posiciona claramente como la mejor opción. Esa me parece que es y lo digo con humildad, no estoy diciéndolo, pero me parece que objetivamente es así. Bien, estoy casi al borde del qué pasa afuera. ¿Estás preparado para responder la pregunta clásica de este programa? Sí, bueno, la verdad que no la había preparado, pero si tenés alguna otra, por ahí la puedo ir. La podés ir pensando mientras. Bueno, hay varias cosas de las que se pueden hablar. En realidad a mí me gustaría saber, por ejemplo, teniendo en cuenta que, bueno, lo mencionábamos antes, vienen las últimas sesiones previas a una elección legislativa, si tienen algún proyecto bomba como para presentar en este tiempo que se avecina, me gustaría... No. No va a haber nada pirotécnico como para sorprender en los últimos... de hecho... Pirotécnico en el buen sentido. O sea, sí, está clara la pregunta y no tenemos nada preparado. No es nuestro estilo salir a hacer pirotecnia. Es decir, la pirotecnia existe. Nosotros lo único que hacemos en algún momento es ponerla de manifiesto, pero no es que tenemos algo preparado para antes de las elecciones, ni mucho menos. Seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, ya estamos trabajando, y esto ya a nivel no del Consejo, sino como comunidad, ya estamos trabajando en la organización de la Rural del año que viene, con el equipo de la Rural. Estamos con una idea muy buena que todavía no la puedo decir porque tengo terror de que nos la soplen de otros partidos, no políticos, sino de otros partidos vecinos. Pero creo que va a haber algunas cuestiones. Vamos a hacer otra vez la Fiesta Nacional del Holando en el 2014, y a partir de ahí estamos pensando en una movida que va a ser, creo que muy importante para nuestra comunidad. Así que pero pirotecnia legislativa no es nuestro estilo, y nos parece que no suma. Es decir, vuelvo a lo de antes, es decir, mantengámonos en la discusión sana, en el debate, no en el insulto. Hablando de debate, tomando el debate como debate, ¿irías o apoyarías un debate de candidatos antes de las elecciones? Sí, ya fui en el 2009 cuando era candidato a primer concejal, y sí, fui. Sí, iría ahora. Tendría que ir Alejandro en realidad, que es el que está como primer candidato. Pero sí, si fuera el caso, iría sin ningún problema. Ok. Creo que sería bueno. ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa afuera? Podés plantearlo desde la manera en la que se te ocurre. Recuerdo que la última vez... sí, hablé un poco de cómo nos veía el en mundo. Argentina. Cómo nos veía en Argentina, sí. Creo que nos ven cada vez peor. Caramba. Sí. ¿Sí? Sí. Y sí, no ha pasado nada distinto de abril. Bueno, pasaron pocos meses. Claro, bueno, pero digamos que se ha ido profundizando el modelo, como les gusta decir, y la verdad que eso ha hecho que hoy estemos peor, porque cada vez se caen más las reservas. Es decir, empiezan a verse a nivel nacional y a nivel de la economía, sobre todo, que me parece que es la que manda a la hora del humor social que atrae o espanta votos. Se empiezan a ver las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en los últimos años, y esto está clarísimo. O sea, es lo que está pasando con el trigo, que no hay trigo, con la carne que está cada vez más cara, con las importaciones que hay determinados medicamentos y cuestiones que no se consiguen, todo producto del no reconocimiento de la inflación, todo producto de la mala política energética que hace que tengamos un agujero negro de $10.000 millones de energía que hay que comprar, y que entonces hay que tener los dólares, y que entonces esos dólares no los podemos destinar a otra cosa, porque si no nos quedamos sin gas o sin combustible.
¿Pero no hay una autocrítica ahora en este último tiempo? ¿O no lo percibes de esa manera? Sí, porque perdieron el 20 y pico % del capital, pero es tarde. O sea, hay decisiones que se tenían que haber tomado en 2008 o en 2009 y se toman ahora no porque se haya cambiado de idea, sino porque la realidad está dándole una bofetada importantísima y se la va a seguir dando en la medida en que sigan las cosas así. Entonces creo que no estamos mejor, que estamos peor. Cuando hablamos aquella vez, que hace pocos meses, creo que las reservas eran cerca de $50.000 millones y hoy son 35.000. Y se van a seguir cayendo, porque no hay manera de que vengan capitales extranjeros, las empresas no quieren venir, porque no pueden sacar sus dividendos, porque no pueden... Y la verdad que eso está en contraposición con hacia dónde van los países emergentes del mundo, hacia dónde va Chile, hacia dónde va Uruguay. Uruguay, con un presidente que fue guerrillero Tupamaro, seduce el capital permanentemente. Y esto a veces duele desde afuera, ver cómo nos hemos ido deteriorando y cómo hemos ido postergando lugares en la escala mundial, a nivel como país. Duele enormemente, pero bueno, es lo que tenemos. Marcelo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Marcelo Lisiero, que nos brindaba su visión acerca de qué pasa afuera. Punto final para el qué pasa afuera de hoy, en el que conversábamos con Marcelo Lisiero. Hemos tenido una charla que seguramente va a dar que hablar durante el resto de la semana. Y quiero recordarles, como de costumbre y antes de despedirnos, que durante los próximos días pueden entrar a satelitesuipacha.blogspot.com.ar y encontrar allí todos los programas anteriores de qué pasa afuera. A partir del jueves ya va a estar de hecho también para que puedan verlo online, compartirlo en redes sociales o lo que ustedes quieran. Por supuesto, también recordarles que a través de Facebook y de Twitter me pueden dejar mensajes, comentarme sus impresiones acerca de este programa y claro, el lunes que viene a las 22 nos reencontramos para seguir averiguando qué pasa afuera. Muchas gracias. Dime por qué aún estás